Qué gusto me da darles la bienvenida a la mesa de periodistas a nombre de Yoli Ramírez. Yo soy Andrés Solís y me da muchísimo gusto saludar aquí en esta mesa a tres extraordinarios periodistas. Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones. Alberto, buenas noches. Luis Miguel González, director editorial del Economista. También buenas noches, Luis Miguel. Y Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excelsior. Qué gusto, Pascal. Buenas noches, bienvenidos, señores. Muy buenas noches. Pues muchos temas que platicar. Y yo creo que, bueno, al final del día la relación México-Estados Unidos y Canadá, por supuesto, siempre va a estar vinculada a tres temas fundamentales, ¿no? Seguridad, comercio y migración. Y viene Kristi Noem, viene con una agenda pues bastante sui generis, ¿no? Esta funcionaria encargada de la seguridad interior de Estados Unidos, que hasta en su outfit, su manera de hablar, su manera de presentarse ante la prensa, llama mucho la atención. Pero ¿qué podemos esperar de esto que, según la presidenta, ya no tiene nada que ver con el tema arancelario? Quisiera empezar contigo, Pascal. Buenas noches. Gracias, Andrés. Buenas noches y saludos a los colegas y a la audiencia. Bueno, hay que tomar en cuenta que es la primera visita de un integrante del gabinete del presidente Trump a México. Creo que hubiera sido mucho más rico, me parece a mí, en cuanto al reconocimiento de la amplitud de la relación, que estas visitas comenzaran con Marco Rubio, el secretario de Estado. Pero bueno, pues Marco Rubio, que ya estuvo en otros países latinoamericanos, no ha venido a México y la primera visita es Kristi Noem. ¿Qué significa la visita de Kristi Noem? Pues sencillamente que los temas prioritarios para el presidente Trump pues son los que maneja ella. Concretamente el tema de la seguridad y el tema de la migración. Y el que ocurre la visita unos cuantos días antes del 2 de abril, llamado Día de la Liberación por Trump, pues significa que está vinculado, no creo que se pueda leer de otra manera, a la presentación de estos aranceles, que todavía no tenemos muy claro en qué van a consistir, más allá de los que ya se dieron a conocer en el acero, el aluminio y los automóviles. Así que debemos esperar que esta reunión este encuentro con la presidenta Sheinbaum esté contextualizado en estos temas, seguridad, migración y los aranceles. Y creo que un tema que importa mucho en esta visita, por lo menos así se ha filtrado en la prensa estadounidense, es que Kristi Noem, quien ayer estuvo en San Salvador, hoy estuvo en Bogotá y mañana estará en México, está muy interesada en hablar de las deportaciones de ciudadanos de terceros países que irán a dar a estas naciones, El Salvador, Colombia y México. Así que creo que este será un tema sustancial dentro de la conversación que tendrá mañana por la tarde con la presidenta Sheinbaum, Andrés. Así es, y que creo que ha sido muy clara Kristi Noem de referirse sobre todo a aquellos personajes que tienen delitos que han cometido en Estados Unidos y que pues quieren mandarlos a prisiones fundamentalmente en El Salvador. Pero bueno, decías muy bien, Pascal, no viene Marco Rubio, no ha venido a México y no es por demeritar el nivel que tiene Kristi Noem, por supuesto, pero sí la va a recibir la presidenta y la secretaria de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores, Alberto Bello. ¿Tú qué ves, qué interpretas en esta reunión? Bueno, al ver los que van a estar en la mesa, queda claro que el tema de aranceles pues está en paralelo, pero no está ahí el secretario de Economía. Entonces eso parece darle la razón a la presidenta en que no va a ser el tema de aranceles y que va a ser más tema de seguridad. Trump ha hablado muy favorablemente de lo que ha hecho México en los últimos meses. Veremos si, yo creo que pues, hay muchos temas que ver, evidentemente, de cooperación, de cuáles van a ser las líneas de comunicación para la cooperación contra el crimen, de balances, de tema de qué vas a hacer, si se van a detener los capos o no. O sea, hay muchas cosas que hablar en esa mesa y probablemente no nos las van a contar todas, pero bueno, yo creo que es un signo positivo que no esté explícitamente vinculado a los aranceles. Así es. Bueno, pero al final del día, pues sí, todo tendrá que ver con la relación económica, no necesariamente con los aranceles. Pero, ¿qué es lo que tú estás leyendo, Luis Miguel, de esta reunión que se va a realizar mañana en Palacio Nacional? Primero me gustaría referir a Pascal el itinerario de esta funcionaria Kristi Noem. Empezó en El Salvador, en una cárcel, y evidentemente este acto fue casi teatral.
después de El Salvador va a Colombia y va a México, uno pensaría de manera simbólica y a partir solo de elementos de comunicación, como que pone a El Salvador como un modelo al que tenemos que aceptar o rechazar. Me llama la atención, lo decían tanto Pascal como Alberto, para ser un funcionario de segundo nivel, le estamos poniendo a la plana mayor. Es decir, me parece que desde el punto de vista de México el mensaje tiene la mayor importancia posible atenderla y convencerla. Más en serio no podemos tomar, y lo compararía con otros momentos, por ejemplo el sexenio pasado, donde el presidente López Obrador se hacía del rogar cuando venían funcionarios de Estados Unidos para recibirlos. ¿Qué nos dice? Hay conciencia del gobierno mexicano de lo delicado que es el tema. No hay manera que uno no conecte migración con seguridad, con aranceles, no porque en la reunión de mañana vayan a estar conectados, sino porque llevamos, desde que Trump ganó la elección o incluso antes en la campaña, esta cuestión de, nada de que hay una canasta para cada tema y que vamos a ser muy ordenados. No estamos jugando a la casita, todos los temas se van a mezclar un poco de manera arbitraria desde el punto de vista de Estados Unidos. ¿Qué es lo que creo que hay y es importante subrayar? De México el mensaje es: queremos colaborar para que Estados Unidos no tenga el pretexto de que por México está quedando en temas de seguridad. Aunque el mensaje en la mañanera siempre es de continuidad respecto al sexenio anterior, tenemos en este tipo de cosas un mensaje, y es: si López Obrador le hizo de un modo y no funcionó, generó desconfianza, lo vamos a hacer de otro modo, porque la prioridad es restablecer la confianza. Ojo, digo restablecer porque ya asume que algo de esa confianza se perdió. Claro, y yo te preguntaría aquí, Pascal, ¿crees que hace falta la presencia de Omar García Harfuch en esta reunión cuando vamos a ver fundamentalmente el tema de seguridad? Uno pensaría que sí, no sé finalmente quiénes estarán en la mesa, pero yo sí pienso que la reunión, aunque ella no tiene formalmente nada que ver con comercio, la reunión sí girará en torno de lo que va a suceder en los días siguientes. Es inevitable relacionarlos. Los aranceles, aunque uno puede encontrar declaraciones de Trump y otros de sus funcionarios en el sentido de que él quiere cambiar el orden económico mundial, los aranceles han sido básicamente hasta ahora una herramienta para lograr otras cosas. Y entonces esas otras cosas son las que van a estar en la mesa el día de mañana en la reunión. Estará el tema, yo creo que prioritariamente el tema migratorio. Creo que a eso viene, creo que se vio en El Salvador, en el encuentro en el CECOT, al que se referían mis colegas, y también pues es una de las razones por las que viaja a Colombia. Yo creo que el tema de los 500,000 venezolanos que están en Estados Unidos, qué hacer con ellos, a dónde deportarlos si Venezuela no los quiere, es algo fundamental para que Trump pueda cumplir con su promesa de realizar la mayor deportación de la historia. Trump necesita que México, que El Salvador y que Colombia reciban a migrantes venezolanos. Y claro, pues ya se vio que los criminales más peligrosos fueron a dar al CECOT, pero hay muchos otros que Trump querrá deportar a México y a Colombia. Sí, sobre todo recordando que Estados Unidos y Venezuela no tienen un acuerdo de deportaciones, y por eso pues, buscan terceros países para hacer eso. Pero también está este reclamo del gobierno venezolano, Alberto, que acusa al gobierno de Donald Trump y al gobierno de El Salvador de secuestro de sus propios connacionales. ¿Cómo leerlo en este contexto? No, bueno, pues lo que acaba de decir Pascal un poco, ¿no? Pues Venezuela no está en la mesa para negociar esto, lo que es muy extraño,
pero pues sí, y evidentemente pues somos el resto de países los que Estados Unidos va a buscar que resolvamos el tema, ¿no? El asunto de estas deportaciones. Y, pues, es lo que es, digo, ¿no? Venezuela pues no puede hacer mucho, ¿no? Hacer lo posible en todo caso para que no le pongan a los países que le compran petróleo los aranceles que están amenazados. Creo que estamos todos igual, con mucha incertidumbre y con las tres y con la espada de Damocles sobre la cabeza para cualquier movimiento que hagamos como país. A sabiendas de que efectivamente el tema... Sí, no, y a sabiendas de que el tema de los aranceles puede ser precisamente el premio o castigo en materia de seguridad y de migración, ¿no, Luis Miguel? Sí, a ver, encontró Trump que no hay un botón más eficaz para poner en acción cuando vamos a México que los aranceles. Ninguno otro de los temas había generado tal disciplina en el cumplimiento de parte de México. Yo diría, no es tan raro que Venezuela no esté en la mesa si Ucrania no está en la mesa de resolución de la guerra que ocurre en su territorio. Es parte de una especie de nueva normalidad a la que ojalá no nos acostumbremos. Yo destacaría, lo decía ahorita Pascal, parecería que la subsecretaria viene con una especie de libreta para hacer una evaluación que a su vez va a acabar en la oficina del representante comercial de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos. Y en el fondo lo que necesita Trump, y me parece importante, es justificar una decisión que desde lo económico está llena de agujeros. Es decir, la narrativa de Trump es: estamos poniendo aranceles, estamos rebalanceando porque queremos resolver varias cosas que no funcionan. Les está pidiendo a sus ciudadanos que tengan paciencia porque la cosa no va a ser rápida, y entre más exagere los problemas que hay en migración, en seguridad, mejores argumentos tendrá para vender algo que desde lo económico, en más de un sentido, es un disparate. Claro, claro. Denme oportunidad, vamos a ir rápidamente a un corte y seguimos platicando. Yo, mientras tanto, le pido a la audiencia que no se despegue esta pantalla. Seguimos en la mesa de periodistas, rápidamente a un corte y continuamos aquí en esta mesa conversando. De Comunicaciones con Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excelsior, y Luis Miguel González, director editorial de El Economista. Y pues no podemos dejar de hablar de este tema de los aranceles, porque esta imposición de este nuevo paquete de 25% al sector automotor, pues le va a pegar a todo el mundo de ida y vuelta, porque pues ahora sí que una pieza va y viene hasta 20 veces por la frontera y bueno, pues sigue siendo esa moneda de cambio. Luis Miguel, ¿cómo volver a ver este tema de los aranceles, ahora que dicen que tenemos trato preferencial? A ver, no existe el trato preferencial, creo que hay un malentendido provocado desde la narrativa. Lo que ocurre es que Trump está diciendo el arancel solo se va a cobrar sobre la parte no estadounidense del coche que llegue. En términos generales, dependiendo del modelo, eso es el 40%. Por lo pronto, y hay que enfatizarlo, el decreto necesita dos anexos. Uno tiene que ver con autopartes y otro con cómo se va a medir el contenido nacional. Hasta que tengamos esos anexos, vamos a saber en detalle. Entonces, lo primero que yo diría es: no hay forma de que uno diga a México y a Canadá lo salvó el TEMEC. Lo salva la integración de las automotrices de Estados Unidos en el territorio mexicano o canadiense. Me parece relevante, y en los próximos meses o semanas, lo más importante va a ser cómo les va a las empresas de Estados Unidos a partir de este nuevo modelo de trabajo que quiere imponerles Trump. Me refiero a Ford, General Motors, Stellantis. Si en la práctica esto no les sirve y en los próximos trimestres empezamos a ver que esas empresas
no levantan ni en la bolsa ni en ventas y eventualmente tienen que recortar plantas en Estados Unidos, en ese momento se va a hacer realidad mucho de lo que ha estado diciendo el secretario Ebrard del balazo en el pie. El balazo en el pie no es tanto en lo macroeconómico, porque Estados Unidos es el país que menos depende de la Alianza América del Norte. El PIB de Canadá, el 70% está relacionado con Estados Unidos, el de México 67%, en Estados Unidos 24% está relacionado con México o con Canadá. Creo que la gran esperanza de México en las próximas semanas son que las automotrices de repente digan, estoy hasta aquí, no la libro con las nuevas condiciones, con las nuevas restricciones. En esas estamos. ¿Qué ves ahí, Alberto? Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Luis Miguel. Evidente, no lo había pensado, pero sí, efectivamente, el balazo en el pie es que respondan. General Motors estaba viendo el cierre del mercado y el metro cerró 7.4% abajo, Ford cerró 3.8% abajo en la bolsa. Eso es un dineral de pérdidas de empresas que evidentemente han sufrido mucho en los últimos años por COVID y por muchas razones, y por la llegada de los autos eléctricos, porque China lo está haciendo muy bien, y sin duda, pues otro golpe como este, pues evidentemente va a ser la mejor carta que tiene México, aunque no hagamos nada, que tengan problemas y cierren plantas allí. Estoy muy de acuerdo con esto. ¿Qué me dices, Pascal? Sí, pues que balazo en el pie parece que sin duda lo será, pero ese balazo en el pie por la diferencia en el tamaño de nuestras economías acaba siendo un balazo, pues espero que no en la cabeza, pero sí en el estómago para México, ¿no? Ya vimos cómo la incertidumbre, la sola incertidumbre, todavía sin conocer el detalle de los aranceles, ya produjo, de acuerdo con los datos que se conocieron hoy de la canasta comercial, una caída de 15% en la exportación de automóviles comparado con el año anterior. Quiero ver las cifras que vendrán en el mes de marzo y de abril. Es decir, yo creo que yo no le veo pues, ninguna lógica a estas medidas, a este nuevo orden comercial de Donald Trump, pero es la realidad que estamos viviendo y es la realidad que nos está afectando aún antes del 2 de abril, día en que se supone que van a dar a conocer una lista larga de aranceles. Por ejemplo, falta definir todavía qué va a pasar con los aranceles generales, los que se han pospuesto 2 veces, en febrero y en marzo. Se supone que en abril se toma una decisión en torno de esto. Yo no creo que llegue Estados Unidos a acumular aranceles a México, es decir, acumularle a 0 vehículos y luego un arancel general. Yo creo que va a haber una mezcla, se va a poner todo eso en la licuadora, pero de que vamos a salir dañados, vamos a salir dañados. Y la semana que entra, pues es una semana clave. Viene el primer semestre del gobierno Claudia Sheinbaum, el martes 1. Ese día es el límite para presentar los precriterios de política económica. Luego el 2 de abril, los aranceles, y luego 3 de abril, la respuesta que ha anunciado Sheinbaum. Así que creo que vienen tiempos turbulentos y más allá de que se confirmen todas estas amenazas arancelarias, la incertidumbre sin duda ya nos está pegando. Ahora, dentro de todo este asunto, yo recuerdo que de los últimos momentos importantes del sector automotor en Estados Unidos fue en 2019 con esta huelga que estalló en General Motors y que poco a poco fue impactando a General Motors en México y que al final terminó con paros escalonados, con suspensión de actividades, con despidos en las 4 plantas de General Motors en México, en Coahuila, en Piedras Negras, en San Luis Potosí, en Silao, en Toluca. Y eso es como que un botón de muestra de lo que puede pasar. ¿Qué tenemos que hacer? También cómo verlo desde nuestro trabajo como periodistas, pues para poderle contar a las audiencias de una mejor manera pues lo que le puede impactar al bolsillo de la gente, Luis Miguel. Creo que lo más importante es transmitir en qué consiste la incertidumbre. Estamos viviendo un cambio de época, no es una medida administrativa
que tengamos que entender y decir, hombre, es que es diferente del 24 al 25, como si estuviéramos hablando de que aumentó el impuesto del agua o el impuesto de nómina. Lo que está en marcha es un proyecto que implica cambiar la forma en que se integraron México, Estados Unidos y Canadá durante 30 años. Se dice, la frase se le atribuye a Katharine Graham o al esposo de Katharine Graham del Washington Post, que dice, periodismo es el primer borrador de la historia. En este caso aplica. Cuando nos piden explicaciones y respuestas, probablemente tengamos que hacer como periodistas lo que de verdad sabemos hacer, que es hacer preguntas. Este tema no va, nada de lo que pueda responder Claudia Sheinbaum en una semana, en 2 semanas, está a la altura o con la profundidad del tamaño del reto que es. Probablemente nos llevemos todo el sexenio recableando la economía mexicana a partir de las nuevas señales que está mandando Estados Unidos. Entonces yo diría, no confundir como periodistas la necesidad de nota que tenemos todos los días con el reto de entender algo que es tan histórico como la caída del muro de Berlín, aunque mucho menos optimista, por cierto. Alberto. Yo creo que, sí, fíjate, estaba pensando en algo de lo que hemos comentado aquí, ¿no? Decimos que los aranceles es una medida que toma Estados Unidos para que los otros países respondan con medidas de seguridad o de migración, pero a la vez los aranceles en sí mismos también están detrás de la ideología de gran parte de la gente que está en el gobierno de Donald Trump. Entonces, esa incertidumbre no solo es la incertidumbre sobre qué va a pasar con estas medidas o cómo nos vamos a adaptar o cómo México va a reestructurar su economía en un nuevo Telecán, sino también no sabemos exactamente qué está pasando, o sea, qué responde, o sea, si lo que están buscando de verdad es seguridad o contener la migración o devolver la manufactura a Estados Unidos, probablemente todas las anteriores, o sea, hay una otra agenda adicional, me está diciendo mucho esto de que es el imperialismo en las Américas, ¿no? y el aislacionismo con el resto del mundo, de codificar lo que está pasando en el gobierno de Estados Unidos y hacia dónde va ese Congreso, esa presidencia, creo que es parte de lo que tenemos que hacer. Vamos haciendo un cierre. Yo les pedía unas conclusiones a cada uno. Quisiera empezar contigo, Pascal. A ver, tenemos entonces este panorama, ¿no? Seguridad, migración, economía, comercio, y que están junto con pegados, no los vamos a poder disociar, y ya vimos que Donald Trump pues, agarra el tema arancelario como pues, su moneda de cambio. ¿Tiene el gobierno mexicano capacidad para poder responder o va a seguir siendo reactivo como ha sido hasta ahora? Y a partir de ahí, pues, sus conclusiones, colegas. Yo veo ventajas en la manera en que la presidenta Sheinbaum ha respondido a Trump. Lo que no sé es hasta dónde alcanza. Por lo pronto ha alcanzado para posponer en 2 ocasiones la aplicación de aranceles, pero ya comenzó a mostrar que es una estrategia que no podrá seguir permanentemente de esta manera. Ya vino el arancel al acero y al aluminio, ya vino ahora el arancel a los automóviles, aunque como comentaban mis colegas todavía tenemos que ver finalmente cómo quedará, y viene el 2 de abril. Ya la propia presidenta el día de hoy pues adelantó que habrá algún tipo de réplica mexicana, algún tipo de respuesta, algún tipo de represalia comercial, y ahí entramos en el mundo de lo desconocido, como dice Alberto. No sabemos qué puede pasar. Yo no sé cómo tomará Trump la respuesta, porque ante algunos anuncios de medidas recíprocas, la respuesta de Trump a Canadá, por ejemplo, ha sido: sí, me vas a dar medidas recíprocas, pues ahí te va medidas adicionales. Estamos desgraciadamente en sus manos, tiene la sartén por el mango, y lo mejor que podemos hacer es ser reactivos, ojalá que inteligentemente reactivos, pero no veo que haya mucho más que México pueda hacer. No puede sustituir al mercado estadounidense, ya lo decía Luis Miguel, nuestra economía depende 64% de Estados Unidos, así que no hay mucha solución. Creo que lo reactivo es lo que queda y ojalá sea...
En 25 segundos, Alberto Bello, tus conclusiones. Incertidumbre y que el escenario más favorable sería una renegociación del TEMEC y colaborar en migración y en seguridad, pero que eso probablemente no es lo que... Luis Miguel, 25 segundos. Más allá que estoy de acuerdo con Alberto y con Pascal, yo enfatizaría, México tiene mucha tarea en cosas de agenda interna que no tienen que ver con Trump. Hay que revisar algunas de las medidas que el gobierno está tomando, Poder Judicial y Plan México. Gracias, Luis Miguel. Nos vamos con esto. Les agradezco mucho su participación en la mesa y a usted le pido, quédese, todavía tenemos mucho más.